Vamos a continuar con nuestro programa. Vamos a tener una palabra de oración para pedirle al Señor la bendición sobre cada uno de nosotros. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, una vez más, Señor, te damos gracias por las bendiciones tuyas. Te damos gracias, Señor, por lo que tú eres en nuestras vidas. Y te damos gracias por este santo sábado. Estamos reunidos para alabar tu santo nombre. Gracias, Señor, por los que están presentes, por los que están presentes en las redes sociales también. Dale su bendición. En el nombre de Cristo. Amén. Vamos a continuar y vamos a cantar el himno número 413. Himno número 413 para la honra y gloria del Señor. Habla, Señor, a mi alma, habla en tu dulce voz, susurre tiernas notas, tú no estás solo, no. Mi corazón prepara, presto a escuchar tu ley, canciones mi alma llenen de gratitud y fe. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor.
solo grabándose. Vamos a continuar cantándole al Señor con el himno número 172. Himno número 172 para la honra y gloria del Señor. Vamos a continuar ahora con unos pequeños anuncios que nuestra hermana Luz va a traernos. Quiere ella recordar la dirección de nuestra iglesia, que vamos a realizar pronto el servicio de los miércoles. Así que ella nos traerá estas informaciones después completa cuando será el inicio del día miércoles. Pero para que vayan sabiendo, hermanos, que vamos a reanimar nuevamente nuestros servicios el miércoles. Bien pronto saldremos al aire nuevamente. Así que entonces la hermana Luz va a traernos el anuncio de la dirección y dónde nos ubicamos. Y ahorita vamos a cantar un himno los dos. Buenos días, hermanos. Feliz sábado para todos los presentes y los que están conectados a la red social. Le damos unas gracias una vez más porque hemos tenido esa bendición, ¿verdad?, de poder llegar a los hogares de ustedes a través de nuestra radio internet y a través de el Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter. Estamos en todas partes.
Nuestra conexión en la web es www. Repito una vez más, en minúscula, www.advenimientolaverdadpresente.com. Ahí se van a conectar a las redes sociales de nosotros, a Advenimiento. También en Advenimiento La Verdad Presente estamos en YouTube. Y Advenimiento La Verdad Presente estamos en Instagram. Así que ya yo les he dado todas las informaciones para conectarse con nuestra radio internet, lo mismo que les dije, advenimientolaverdadpresente.com. Y ahí pues nos puedes escuchar. Hoy tenemos un anuncio muy especial que darles. Vamos a empezar a transmitir los miércoles a las 7:30 de la noche. Vamos a estar aquí presentes. Y va ahora en este tiempo de invierno. Vamos a tener ese horario por el momento. Cualquier cambio de horario se lo vamos a hacer saber. Vamos otra vez a iniciar el altar de las peticiones, el santuario. Nosotros lo tenemos así con esa etiqueta, santuario de peticiones, que nos pueden llamar al 316-990-6449. Ustedes nos llaman o nos dejan un mensaje y hagan su pedido. Y aquí vamos a estar orando por ustedes. En el momento que estemos aquí en la iglesia, ustedes pueden mandar los mensajes a esa misma conexión, al 316-990-6449. Y nosotros vamos a hacer públicamente en ese mismo momento la oración que usted esté pidiendo. Y si no lo hacemos porque no pudo conectarse, usted nos los manda por mensaje y aquí vamos a pedirle a nuestros hermanos que nos apoyan a hacer esa oración por usted. Vamos a orar por los hogares, por la sanidad, por la salud, por la prosperidad, porque Dios no quiere un pueblo pobre. Dios quiere un pueblo rico en bendiciones y todo lo que nos hace falta en nuestro hogar y en nuestra vida cotidiana. Mientras estemos en este mundo, el Señor nos lo va a dar. Y eso es lo que nosotros queremos, con el apoyo de las oraciones. Hoy tenemos un día maravilloso aquí porque tenemos una familia numerosa que nos ha visitado hoy. Todas las sillas están ocupadas. Gracias, Señor, por la maravillosa bendición que tú nos estás dando. En esta iglesia han venido muchas personas, pero muchas se han retirado. A veces nos preguntamos, ¿por qué no continúan? Pero sí sabemos un propósito. Y en esta lección de esta semana nos hemos dado cuenta cómo Dios depura su santuario. Porque es que Dios conoce el corazón de las personas que entran a este santuario. A veces nosotros los vemos sentados ahí y creemos, ay, vienen toda la semana, a veces hasta de lugares lejos. Pero ¿saben una cosa, hermano? El Señor conoce los corazones de esas personas. Personas que han querido cambiar los caminos del Señor. Personas que no quieren seguir lo que el Señor nos dice, la obediencia que debemos de tener en su palabra. Personas que han decidido ellos mismos reunirse en casas y no en un santuario. Es que Satanás está metiéndole a todas las personas que no hay que ir al santuario. Y desafortunadamente las personas están oyendo la voz de Satanás. Porque todavía el Señor no ha dicho y no ha dejado de manifestarse en su santuario.
Todavía el Señor no lo ha dicho. Yo considero que este es el santuario que Dios pidió para Él. Este lugarcito es santo para Él. ¿Será santo un lugar, una silla en una casa donde haya pecado? ¿Será santo reunirse en una casa donde las personas quieren llevar el mensaje de Dios, no por la palabra, sino por lo que ellos están creyendo? Hoy en día se reúnen y dicen, no tenemos que dar diezmo, no tenemos que dar ofrenda, no tenemos obligaciones con ninguna iglesia, no nos gusta ese pastor. Pero es que en esos grupitos siempre hay un líder. Y esas personas a veces siguen ese líder que no obedecen la palabra de Dios. Eso es triste, hermanos. Ustedes que me están oyendo. Es triste cuando no se sigue los mandamientos de Dios. ¿Cuándo dice la Biblia que no tenemos que dar el diezmo? ¿A dónde? ¿O es que no saben para qué sirve el diezmo? Nosotros necesitamos que la palabra de Dios llegue a todas partes del mundo. ¿Y cómo podemos hacerlo, hermanos? A través de la radio, hay que pagarla. A través de las redes sociales, hay que pagarlo. A través de imprimir los folletos, hay que pagarlo. Comprando literatura para hacérsela llegar al pueblo y tengan conocimiento de la palabra. Hace falta también, ¿verdad? Pagar esa literatura. Comprar Biblias. Todavía no he visto que de un árbol caigan las Biblias, las literaturas, los anuncios, la renta de los locales donde creamos nuestras iglesias. Y eso es lo que está pasando hoy en día, hermanos. No quieren reunirse en el santuario de Dios. Quieren oír la voz de Satanás. Mejor vamos a una casa. Y no tenemos, pero cuando salen de esas casas, siguen haciendo sus vidas cotidianas. Hermanos, yo los exhorto a venir al santuario. Aquí a buscar la presencia de Dios. Es muy sagrado buscar la presencia de Dios. Él está en todas partes. Pero es que en todas partes Dios está. Pero está mirando lo que está haciendo las personas en esas partes. Si en esas partes no se está con la obediencia y llevando la palabra de Dios correctamente, les aseguro, hermano, Dios está allí. Pero ¿a cuál de ellos le estará dando la bendición? Porque donde hay pecado no hay bendición. Hermanos, los dejo con estas palabras que Dios ha puesto en mi boca, no sé el por qué. Ha querido que yo haga esta manifestación. Porque es que tenemos que seguir el camino de Cristo, no el camino de Satanás. Hay que seguir reuniéndonos en los santuarios, en los lugares que nosotros hacemos para que la santidad de Dios se encuentre allí. Vengan aquí a buscar su presencia. Purifiquen sus almas, purifiquen sus corazones. Pregúntate si tú estás siguiendo lo que la palabra de Dios sigue. Pregúntate si tú tienes un pastor que te está guiando, porque Jesucristo tenía sus ovejas y Él las guiaba con la santa palabra que Dios le daba. Dios me los bendiga a todos y esa familia maravillosa que el Señor nos ha mandado en el día de hoy.
Que sean bendecidos, hermanos. Feliz sábado. Amén. Amén. Quiero comentarle que los servicios del día miércoles, yo he estado orando mucho al Señor para que se nos diera nuevamente. Y el Señor se ha manifestado en gran manera. Bendito sea Dios, porque nosotros podemos llevar el Evangelio conforme el Señor quiere que lo llevemos. Por ello estoy tan contento y espero, hermanos, espero que los presentes estén aquí el día miércoles, saquen su tiempito. Lo mismo en las redes sociales, les invitamos a que estén pendientes para cuando se les haga saber de que vamos a tener los servicios el miércoles. Así que vamos a continuar ahora. Vamos a cantar un himno para la honra y gloria del Señor. Vamos a cantar el himno número 450 para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Para todo labrador, ven y ayuda en la campiña del amable Salvador. Hoy esperan muchas almas la salud espiritual, y desde Jesús les llama a su reino celestial. Un lugar propicio quiero donde pueda trabajar, aunque humilde yo prefiero ir de Cristo a predicar a la luz de Cristo al mundo que se encuentra en perdición. Ha de ser lo profundo que domine el corazón. Quiero ser el buen maestro como fuera el Redentor. Lo entero donde encuentras salvación. Al que han conocido, Jesucristo invita hoy a salvar a los perdidos, por los cuales Él murió. Un lugar propicio quiero donde pueda trabajar, aunque humilde yo prefiero ir de Cristo a predicar a la luz de Cristo al mundo que se encuentra en perdición. Ha de ser lo profundo que domine el corazón. Las huestes celestiales ante el trono de Jesús, ante los mortales redimidos por la cruz, y gozo allá en la gloria cantaremos la canción de los triunfos y en victoria nuestra redención. Un lugar propicio quiero donde pueda trabajar, aunque humilde yo prefiero ir de Cristo a predicar a la
se encuentra en perdición, ha de ser cielo profundo que domine el corazón. Amén. Dios me lo bendiga, hermano. Feliz sábado. Gracias, muchas bendiciones para todos. La verdad que me encuentro muy feliz en esta mañana porque, hermanos, estamos aquí llevando la palabra del Señor como Él quiere. Es algo que nosotros podemos dar al mundo lo que necesitamos. Podemos dar la palabra del Señor como Él quiere que lo hagamos. Así que bendito sea el Señor por esta gran bendición. Vamos a preparar nuestros corazones para recibir el mensaje de la palabra del Señor hoy en día. Sabemos, hermanos, que la palabra del Señor es de gran bendición. La palabra del Señor nos está hablando día a día. Por lo tanto, les invito a que doblemos nuestras rodillas y vamos a comenzar este mensaje con una oración y vamos a pedirle al Señor su bendición sobre cada uno de nosotros. Por favor, doblemos nuestras rodillas para estar delante del Señor postrado, como Él quiere que nosotros nos postremos. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, muchas gracias, Dios mío, por las bendiciones tuyas. Muchas gracias por tu presencia, Señor. Y al exponer tu palabra, que lleve el mensaje a cada uno de nuestros corazones. Comienza conmigo, Señor. Me pongo en tus manos para recibir la bendición tuya. Te pongo en tus manos, Señor, todas estas personas presentes y las personas que están en las redes sociales también. Gracias, Dios mío, por tu palabra, por tu bendición, en el nombre de Cristo. Amén. 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 Mientras que preparan las cámaras para la grabación de esta mañana, quiero que vayamos buscando allá en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, y vamos a ver lo que el Señor quiere que nosotros sigamos. Mateo capítulo 8, versículo 5 en adelante. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos habla. Y así podemos contemplar, hermanos, lo que el Señor quiere darnos a nosotros en este día. Mateo capítulo 8, versículo 5 en adelante. La palabra de Dios dice de la manera siguiente: y entrando Jesús en Capernaum,
vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi siervo está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el cinturón dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi siervo sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mi cargo. Y digo a este: ve y va, y a otro: ven y viene. Y mi siervo: haz esto, y lo hace. Y oyendo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El tema de esta mañana lo he titulado: ¿qué respuesta esperamos de Jesús? ¿Qué respuesta esperamos de Jesús? A veces nosotros por cosa particular, por costumbre, nos dirigimos al Padre, repetimos rezos, repetimos oraciones y hacemos peticiones a Dios. Y a veces me pregunto, ¿cuál es la respuesta que nosotros esperamos? Pedimos a veces cosas que el Señor sabe si nos conviene o no nos conviene. Y a veces, hermanos, Satanás se personifica en personas y le piden: pídele a Dios esto, al esto. ¿Y por qué no lo has hecho? Pero no es cuando Satanás quiere, sino cuando Dios quiere. Este tema, ¿qué respuesta esperamos de Jesús? Cuando tú oras a Dios, ¿qué respuesta tú estás esperando? ¿Que te diga que sí? A veces decimos: bueno, vamos a ver si el Señor me contesta. Otras personas dicen: el Señor tiene su tiempo para contestar. Otras personas dicen: bueno, que lo que quiera Dios hacer. Pero cuando tú le estás pidiendo a Dios algo, ¿qué es lo que verdad tú esperas que el Señor te conteste? ¿Lo que tú le has pedido? Aquí vemos la historia de un
centurión que cuando Jesús entrando a Capernaum, ese centurión se acercó a Jesús rogándole. Fíjese, hermano, rogándole, diciendo: Señor, mi siervo está postrado en casa. ¿Cuál era la condición de este hombre que estaba enfermo? Paralítico, gravemente atormentado. Paralítico gravemente, este hombre estaba atormentado. ¿Cuántas personas a veces estamos tan atormentados, desesperados y nos postramos delante del Señor esperando a ver si el Señor nos contesta o no? Pero hermano, la palabra del Señor es tan clara. La palabra del Señor es viva. La palabra del Señor es bien eficaz. La palabra del Señor nos dice que las cosas en Él son sí y amén. Que cuando nosotros nos postramos a orar, tenemos que estar seguros que el Señor nos está oyendo. Pero hay condiciones, hermanos. Hay condiciones para nosotros poder acercarnos a Dios y que Él nos conteste. Condición 1. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. En Segunda de Crónicas, el capítulo 7. Y el versículo 14, hay una condición muy importante cuando nosotros estamos pidiéndole a Dios algo. El versículo 14 del capítulo 7 de Segunda de Crónicas dice lo siguiente: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay que humillarnos. Hay que pedirle al Señor, en el nombre de Jesús, su Hijo, ponerle las condiciones o peticiones que nosotros estamos haciendo. La sierva de Dios nos dice en el deseado de toda la gente: en la página 33 dice lo siguiente: Jesús había dicho que el noble cuyo hijo sanará, si no viere señales y milagros, no creéis. A veces nosotros le decimos al Señor: muéstrate.
muéstrate, Señor, para que nosotros creamos. Pero no podemos nosotros exigirle al Señor algo que por nuestros caprichos quizás estamos acercándonos a Dios. De acuerdo a la necesidad que tenemos, nos acercamos al Señor. Hermano, y es muy triste que mientras nosotros no tengamos una necesidad, el Señor no existe en nuestra vida. Nos olvidamos que Él es el Dios eterno. Nos olvidamos que es el Señor que nos está bendiciendo. Olvidamos que Él es el que nos da la salud. Nos olvidamos que Él es el que nos da la fuerza. Pero mientras esta etapa está caminando, nos olvidamos de decirle al Señor, gracias por este día nuevo que nos has dado. La sierva de Dios dice que Jesús le entristecía que su propia nación requiriese esas señales extrañas de su carácter de Mesías. Repartidas veces se había asombrado de su incredulidad, pero también se asombró de la fe del centurión. Si repasamos nuevamente la lectura inicial de lo que el Señor dice en el versículo 10 del capítulo 8 de Mateo, donde dice que y oyéndolo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El problema que surge aquí, el por qué este hombre, este centurión acudió a Jesús. Él dice que él se postró, ¿dónde? Mi siervo está postrado en casa, paralítico grandemente. Y el versículo 5 dice que aquel hombre centurión se acercó a Jesús rogándole: Señor, mi siervo está postrado en casa. Muchas personas ponen barreras delante del Señor para las peticiones. Yo traigo a mi memoria a Jesús cuando estaba aquí en la tierra. Se le presentaron 10 personas. 10 personas enfermas. 10 personas desahuciadas por los médicos. 10 personas apartadas del mundo cotidiano. 10 personas que no podían acercarse a nadie porque tenían una enfermedad contaminosa. Y el Señor se le acercó a ellos. Aquellas personas eran leprosos. Yo me imagino cuando Jesús se acercó a ellos, que ellos esperaban de Jesús. El Señor les dio una orden que hicieran. El Señor se separó de ellos y ellos se separaron del Señor. Y aquellas 10 personas
fueron a hacer lo que el Señor les había mandado. Fíjense, hermanos, que primeramente tiene obediencia. La obediencia de estos hombres a la respuesta del Señor. Vayan y lávense y preséntense al maestro. Sala de allí, maestre, preséntense a la persona que está encargada allí y verá lo que ha sucedido. Pero si estos hombres iban contentos, seguros. Claro que sí iban contentos. Estaban creyendo en la voz del Señor. Claro que sí, porque ellos salieron a obedecerle a Jesús. Pero hermanos, cuando se dieron cuenta que ellos estaban limpios, 9 siguieron su camino y 1 se acordó de quién era el que la había limpiado. Y cuando regresó, el Señor sí se acordó y preguntó, ¿no eran 10? ¿A dónde están los otros? Aquel hombre sabía que estaba delante de Jesús. Y vino y se postró dándole gracias. Y él quería seguir a Jesús y le dijo, da vez a tu casa. No le digas a nadie nada. Hermanos, las historias se repiten y se repiten dentro de la palabra de Dios. Mi pregunta ahora es que Dios ha cambiado. Jesús ha cambiado. ¿Por qué nosotros no le aceptamos la palabra a Jesús y nos postramos delante de Él para que Él nos ayude a resolver todos los problemas habidos y por haber? Déjame explicarle algo, hermano. Nunca esperen que desde este púlpito y conmigo al mando de dirigir esta iglesia vayan a oír que si dan un peso a la iglesia, el Señor le va a devolver 100. Si dan $20, no esperen que yo diga que el Señor le va a regresar 2,000. El evangelio no trabaja así. Cuando usted le da al Señor es porque en su corazón salió darle para la obra de Dios. Pero cuando nosotros damos a cambio de que el Señor haga con nosotros maravillas, el Señor no nos va a contestar de esa manera. Y si alguien contesta, se llama Satanás, para que crea la mentira y se mantenga en esa mentira. ¿Qué respuesta esperamos de Jesús? La sierva de Dios sigue diciendo en el deseado de toda la gente que el centurión había sido herido de parálisis y estaba a punto de morir. Entre los romanos, los siervos eran esclavos que se compraban y vendían en los mercaderes y eran tratados como ultrajes y crueldad. Pero el centurión amaba tiernamente a su siervo y deseaba grandemente que se restableciese. Creía que Jesús podía sanarle. No había visto al Salvador por los informes que había oído,
le habían inspirado fe a pesar del formalismo de los judíos. ¿Cuántas veces su servidor le habla a la gente? Su servidor le dice lo que el Señor puede hacer. Y hermanos, usted sabe que muchas personas se me han acercado. Dice, pastor, ore por mi hijo, ore por mi hija. Y nosotros, a veces yo me pregunto, ¿dónde está la fe de aquella persona? ¿Es que está puesta en el pastor Castillo? ¿O es que usted no puede acercarse al Señor a decir, mi hija, mi hijo, mi hogar, mis problemas, te los pongo en tus manos y ayúdame, Señor? Este hombre fue a Jesús porque había oído de que Jesús pasaba, Jesús sanaba. Jesús levantaba a los muertos. Jesús levantaba a los paralíticos. Jesús sanaba a los endemoniados. Y por el testimonio de aquellos que hablaban de Jesús, este hombre se levantó de su casa y fue a donde Jesús y él dijo, Señor, tú puedes sanar a mi siervo. Tú puedes sanar a mi siervo. ¿Cuál era la respuesta que este hombre esperaba que Jesús le diera? Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Amén. Él esperaba esa respuesta. Hermano, él esperaba esa respuesta. Él insiste con Jesús y le dice, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi siervo sanará. La respuesta que él esperaba que dijera, ok, tu siervo sanará, da vete, tranquilo y mi siervo sanará, tu siervo sanará. Pero Jesús, conociendo el corazón de aquel hombre, le dice, yo iré y le sanaré. Aquí hay varias cosas, hermanos, que escoger. Nosotros estamos esperando que Jesús llegue a nuestro hogar para que Él haga una obra. Estamos esperando que Jesús llegue para hacer la obra. A ver si yo me pregunto, cuando las personas le piden al Señor, y a veces le pedimos a Dios de que el Señor se manifieste, pero en verdad le estamos creyendo a Él. En esta semana yo he hablado mucho sobre el respecto. Y yo le he dicho a la gente, cuando hablan conmigo, que yo le presento la palabra de Dios, y se llenan de tanto aquello que dice, yo soy católico, yo soy católica. Fíjese lo que sucedía en aquellos días.
que Jesús dice que se maravilló cuando oyó la respuesta de aquel hombre. Y le dijo a los que le seguían, estoy hablando del capítulo 8 de Mateo, versículo 10, donde dice que de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Pero ¿a quién se dirigió ellos? A los que le seguían. A los que le seguían. ¿Usted cree que porque yo tenga el nombre de una religión acuesta conmigo, el Señor va a responder mi petición? Traigo a mi memoria aquel momento cuando el profeta Eliseo estaba allí, que lo estaban persiguiendo. Estaban dispuestos el pueblo a matarle. Porque aquellos tenían una religión y no tenían la palabra del profeta. Tenemos la historia bien clara, que el Señor le dijo, tú no vas a morir. Cuando él se fue al desierto a morirse, te necesito que vayas y des el mensaje. Cuando aquel profeta se acercó, y aquel profeta le dijo a la gente, si tú eres católico, si tú eres pentecostal, si tú eres adventista, pruébame que Dios oye. Él no le dijo eso. Él desafió a la gente. Donde aquel desafío, hermanos, tenían que hacer 2 altares. Uno para el Dios que ellos creían y otro para el Dios verdadero. ¿Cuál es el Dios que usted tiene en su casa? ¿Cuál es el Dios que usted tiene en su corazón? Y cuando aceptaron el desafío, aquel buey lo cortaron en 2. Y el pueblo que creía en un Dios no todopoderoso, un Dios no viviente, escogieron su trozo de aquel animal para sacrificarlo. El convenio era que cuando la oración se daba respuesta a través de fuego, ese era el Dios verdadero. Y hermanos, yo trato de mirar la cara, en mi pensamiento, la cara de aquel profeta. ¿Con qué él esperaba que cayera fuego o no cayera fuego? Y aquellos dicen que gritaban, lloraban, se daban de látigos. ¿Cuál era la respuesta que ellos esperaban? El profeta le decían, griten más duro, que quizás el Dios de ustedes está en otro lugar. Quizás está durmiendo. Y aquellos se daban de látigos que dice que la sangre manaba de su cuerpo.
pero no había contesta. En esta semana, hablando yo con una persona, me dijo sarcásticamente, mire señor, yo soy católica. Yo solamente me le quedé mirando y le dije, el día que Jesús venga, a mí no me va a preguntar si soy adventista, ni a usted le va a preguntar qué religión usted tiene. Porque si usted le va a contestar, tendrá que decirle, Señor, yo soy católica. Creo en el Papa. Yo soy pentecostal. Y lo que el pastor me dice, yo creo en él. Los adoradores de la Virgen le tendrán que contestar a Jesús, yo soy adorador de la Virgen. Yo soy seguidor del Papa. El Señor va a tener una sola palabra, una sola, para saber si tú eres de Él o eres de los otros bandos. Cuando el Señor se presente, hermanos, vamos a darnos cuenta de algo. Vamos a darnos cuenta de algo. Yo quiero invitarles a que abran sus Biblias allá en Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La Biblia nos está enseñando quién se va a levantar. Pero nosotros los hombres hemos puesto los que somos católicos, los que somos pentecostal, los que somos evangélicos. Somos los que vamos a recibir al Señor en el cielo. ¿Y usted no se da cuenta que es una mentira tan grande de Satanás? Porque la palabra de Dios, si usted cree en esta palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, nos dice bien claro que los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17 de Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con Él. La Biblia no nos habla en ningún momento, hermanos, de que si somos de una doctrina, somos de otra, vamos a recibir al Señor. A veces me da tristeza de ver la gente cómo rechaza la palabra de Dios. ¿Qué respuesta esperamos nosotros de Jesús?
cuando le estamos pidiendo a Él y no estamos haciendo la voluntad de Él? ¿Esperamos una respuesta? ¿Sabe que le voy a decir? Que sí, va a haber una respuesta. La palabra de Dios nos dice bien claro que Satanás se transformará hasta un ángel de luz. Y Él le va a dar la respuesta. No es una respuesta de Dios, es una respuesta de Satanás. Por lo tanto, para que usted siga creyendo en la mentira en que usted está viviendo. Vamos a ver lo que la sierva de Dios nos sigue diciendo. En el libro Deseado de todas las gentes, que al entrar Jesús a Capernaum, fue recibido por una delegación de ancianos que le presentaron el deseo del centurión. Le hicieron notar que era digno de concederle esto, que ama a nuestra nación, y él nos edificó una sinagoga. Jesús se puso inmediatamente en camino hacia la casa del oficial, pero asediado por la multitud, avanzaba lentamente. Las nuevas de su llegada le precedieron, y el centurión, desconfiado de sí mismo, le envió este mensaje: Señor, no te incomodes, que no soy digno que entre debajo de mi tejado. Pero el Salvador siguió andando, y el centurión, atreviéndose por fin a acercarse completamente, dice que completó su mensaje diciendo: Señor, yo no soy digno que entre. Di una palabra. Di una palabra, Señor, y mi siervo sanará. ¿El siervo se sanó? Claro que sí. Claro que sí se sanó. ¿Hubo necesidad que Jesús fuera personalmente a ese lugar? No era necesario. Pero el Señor en su palabra dice: clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Como dije al principio, hermano, hay condiciones, muchas condiciones para que las respuestas se den de parte de Dios. Quiero usar dos textos bíblicos, que con esto voy a terminar rápidamente. En el capítulo 7 de el libro de Daniel, tenemos la historia de que aquel hombre llamado Daniel estaba postrado. No sé si la gente entiende cuando hablamos de postrarse. Hay iglesias, hermanos, hay iglesias, estoy repitiendo, que oran puestos de pie, que hacen el papel
de aquel hombre que estaba en el templo orando de pie, dándose golpe en su pecho. Pero el Señor no miró eso. Y dice aquí la palabra del Señor de que este hombre estaba humillado delante del Señor. Estaba él, su rostro puesto en el Señor. Versículo 9, de Daniel, donde dice de que en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años, el cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Sigue diciendo que volvió su rostro al Señor, buscando en oración y ruego y en ayuno y cilicio y ceniza. Aquel hombre oraba por algo específico. Nosotros a veces no oramos por cosas específicas. Y él decía, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus juicios. Ya vio, hay una condición segunda cuando nosotros nos acercamos a Dios para pedirle algo. Nos arrepentimos, nos entregamos a Dios. Solamente empezamos a orar y a rezar como el papagayo repitiendo y no nos humillamos delante de Dios. Porque hubo la necesidad, entonces buscamos a Dios. Si no hay la necesidad, no buscamos a Dios. El versículo 6 de Daniel 9 dice, no hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra confusión de rostro, como sucede en el día de hoy a todo hombre de Judea y a los moradores de Jerusalén y a todo Israel y a todo de la casa, cerca de los lejos y de todas las tierras de donde los has hecho a causa de su rebelión, que contra ti se rebelaron. Soy católico, soy evangélico, soy guardador del domingo y queremos pedirle a Dios que nos proteja, que nos sane, que nos dé su bendición. Pero somos tan rebeldes, que inclusive esperamos que el Señor nos conteste. Hermanos,
El hombre aquel confió en la palabra de Dios. Creyó en la palabra de Dios cuando le dijo: tu hijo sanará, tu siervo sanará. Señor, di una sola palabra y así será hecho. Pero cuando tenemos rebeldía en nuestros corazones, vamos a ser entonces como cuando el profeta Eliseo, un bando le aclamaban al Dios de ellos. Otros le aclamaban a la brujería y las cosas que tenían. En el tiempo de